Cuando éramos chiquitos, naturalmente teníamos superhéroes, pero no eran solo los superhéroes de los cómics o de los dibujos animados que se nos permitía ver en el horario de tomar la leche a las 5 de la tarde, sino que nuestro superhéroe inicialmente era nuestro padre. De superhéroes y realidades, charla de psicología con el licenciado Germán Rothstein. Gracias por acompañarnos, Germán. Gracias a todos, Félix, como siempre. Hacenos una breve síntesis de esta exposición tuya. Bueno, de superhéroes y realidades no elegidas. Es un texto que surge hace unos años, cuando atendía niños. Yo en un inicio, cuando me recibo, comencé a atender niños. Y después, en el desarrollo de mi profesión, hoy en día me centro en adolescentes y en adultos. Ah, correcto. Y empezaste con menores, con chicos. Sí, con niños. Y bueno, surge porque uno veía ya la realidad que atraviesan algunas personas es muy, muy difícil, ¿sí? Claro, el vínculo con la sociedad, con la vida. Exactamente, bueno, hoy en día ni hablar con la crisis que tenemos en el país. Y empecé a notar cómo en los niños impactaba de una manera directa el sufrimiento social, el sufrimiento de los padres. Correcto. Entonces, todo ese ruido de la casa, cuando llegaban los niños al consultorio, empezaban a jugar. Y una frase que se escuchaba repetidamente en los niños era: dale, Germán, que jugamos a que soy superpoderoso, a que puedo volar. Qué bueno eso, qué lindo. Claro, qué bueno lo lúdico en la sesión. Digo. Exactamente, sí. Qué útil. Es un recurso importantísimo para trabajar con niños. Entonces, desde la fantasía, el niño intentaba como sobrellevar esta realidad terrible que vivía en la casa, a nivel social. Bien, en los adultos, esa fantasía, ¿también existe? ¿Hay una búsqueda del adulto, el recluirse en algo que no tenga que ver con la realidad? Claro, la fantasía es un recurso que tiene la mente para hacer menos terrible la realidad. En el adulto cobra otras formas, obviamente. El adulto no se va a poner a jugar como un niño, pero el fantaseo, ¿qué es el fantaseo? El fantaseo es una actividad de la imaginación, ¿sí? Sí. Es un guión muchas veces lúdico, imaginario, que permite obtener placer, que permite al sujeto realizar un deseo. Bien. Entonces, en el adulto sí se ve en las actividades artísticas, en el teatro. El teatro es una puesta en escena de un guión imaginado. Hay muchos adultos que tienen su vida económica resuelta o no, pero se recluyen en la actividad teatral o en la música. En la música también, tal cual, sí. Las actividades artísticas, muchas veces espacios de reflexión como el consultorio psicológico también, en momentos como empezamos se tornan lúdicos desde lo terapéutico también, ¿no? En los adultos también, muchas veces los adultos en las sesiones comienzan a desplegar sus fantasías, y no solamente fantasías lindas, muchas veces las fantasías también se tornan muy terribles, ¿no? Esas fantasías persecutorias, ¿no? Pero bueno, para no irnos de tema, el fantaseo es un recurso del psiquismo muy importante. Estaba pensando, hablamos de niños y hablamos de adultos, estaba pensando en el intermedio, en los adolescentes que todavía no pueden en su mente determinar ciertas cosas. ¿Qué ocurre y cómo pueden salir de esa fantasía sin ser afectados y conectar con la realidad? Porque ahí hay un problema, ¿no es cierto? Interesante este señalamiento, Félix. Vos sabés que sí, el adolescente es un tema, porque el adolescente por un lado sueña ser grande, juega a ser grande, ¿no? Su fantasía es ser grande, pero tampoco quiere renunciar a los beneficios de ser niño. Correcto. Hace unos años tuve una paciente que el problema que tenía era que justamente no quería hacerse cargo de la realidad, en este caso la escuela, suponte, porque decía que en su fantasía era más feliz. Claro, correcto. Entonces, este exceso de fantasía, ¿cuál era el problema? Que la llevaba a estar en un estado de ensueño. Ensueño. Claro, porque esa es la palabra. Es la palabra. Entonces, cuando ella se bajaba de ese estado, tenía un doble costo. El costo del esfuerzo de la realidad, suponte hacer las tareas de la escuela, y de perder el placer de la fantasía cuando se conectaba con la realidad. Claro. ¿Cómo juega y cómo aparece en este contexto la palabra miedo, por ejemplo? Y la palabra miedo es todo un tema porque justamente la fantasía suele ser un refugio contra el miedo, contra el dolor.
Y sí, el miedo de enfrentarse al mundo no es fácil. Pero vos fíjate que me haces acordar a Chespirito, ¿no? Chespirito, el humorista, Roberto Gómez Bolaño, un gran escritor de libretos. Él, en una entrevista que le hacen acá en la Argentina, a él le preguntaban por el Chapulín Colorado. Claro. Y le decían, ¿por qué hiciste eso con el Chapulín Colorado? ¿Por qué no es un superhéroe como Batman, como Robin, superpoderosos? Y él decía, pero en realidad esos no son héroes. Claro. Héroe es el Chapulín Colorado, que siente el miedo, lo enfrenta y lo supera. Claro, Superman y Batman no tienen miedo. Exactamente, claro. Esos no son héroes. Claro, correcto. De manera entonces, por último, y agradeciéndote mucho este ratito nuevamente, Germán, de manera que podemos ver el fantaseo realmente como un recurso válido. Es un recurso válido siempre que no entremos en el exceso, ¿sí? Porque el exceso nos encierra en el sueño y nos lleva a inhibirnos en algunas actividades o vínculos del mundo exterior. Esas personas que están más en la fantasía que en la cotidianidad. Es un buen recurso para utilizarlo por momentos y de manera equilibrada. Correcto. Gracias por este ratito, Germán Rothstein. Gracias a vos, Félix. Nos reencontramos. Claro que sí.